Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero que vayamos al libro de Lucas y vamos al capítulo 24. Fíjate, cuando ayer estaba preparando dándole los últimos toques a la serie, a lo que estamos hablando, ¿verdad? Y a lo que, si Dios nos permite, hablaremos. Dios me llevó a este pasaje y me inquietaba. Y yo estaba preparando y como que retumbaba este pasaje. Y yo decía, bueno, me rindo, Señor, por aquí es que entonces, esto es lo que tú quieres. Amén. Y hay que ser sensible, hermano, óigame bien, hay que ser sensible a la voz del Espíritu. Tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos quiere hablar y de qué manera Dios nos quiere hablar. ¿Por qué? Porque a veces por querer a lo mejor ajustarnos a un protocolo o a una agenda nos privamos de lo que Dios verdaderamente quiere hacer y bregar en nuestras vidas. Dicen amén. En el libro de Lucas capítulo 24 habla luego de que Jesús resucitó de entre los muertos y cómo se había presentado a ciertas personas. Y en este momento donde ya Jesús había resucitado, se reunió, se topó con dos individuos que eran sus discípulos que iban en el camino a Emaús. ¿Ok? Iban caminantes, dos discípulos que iban, y dice que de repente Jesús se le acercó. Vamos a comenzar leyendo, creo que es en el verso 13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día. ¿Qué día? El día que Jesús había resucitado y se había presentado a las mujeres, a María y a Pedro y a Juan. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ponlo ahí, párate ahí. Había acontecido la muerte, la crucifixión de Jesús, todo lo acontecido, estaban ellos dialogando y hablando. De la misma manera, hoy día hay mucho que hablar de las cosas que están sucediendo. ¿Están conmigo, verdad? ¿Sabe? A veces las cosas que suceden alrededor nuestro son un punto de diálogo, un punto de conversación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? No sé si usted en su trabajo cuando ha llegado se ha puesto a hablar pues de lo que ha estado pasando con las elecciones o con los votos, o qué es lo que ha estado pasando con lo del COVID-19, qué es lo que ha estado pasando con los terremotos, con las erupciones de volcanes, con todo esto que está pasando. No sé, lo que hay y lo que ocurre en nuestro alrededor de alguna manera nos inquieta hablar de ello. Es lo mismo que estaba pasando aquí. Había sucedido algo de los cuales ellos, mientras iban caminando, y más cuando estaban cerca a Jesús, estos eran dos de sus discípulos, a los cuales Jesús se le acercó. Y dice que ellos iban hablando acerca de lo que había sucedido y discutían entre sí. No sé de qué manera a veces las conversaciones se llevan entre unos, terminan como en discutir, en dialogar, en comparar opiniones. Déjenme decirle que esta serie crea cierta controversia y está hasta en las redes nos han estado comentando de una manera negativa, pero yo estoy firme y estoy seguro de lo que he creído. Y todo el mundo tiene derecho a opinar de una manera y pensar de una forma, ¿verdad? Y yo
respeto la opinión de personas. Yo enseño lo que he aprendido, lo que he adquirido, lo que he recibido, así lo enseño para que ustedes de igual manera lo reciban, y no tan solo lo reciban porque yo lo digo, sino que sean diligentes en indagar y buscar lo que esto que estamos hablando representa para su vida. Así que Jesús mismo se acercó caminando y caminaba con ellos. De momento, estos dos individuos estaban caminando y discutiendo, y ahí llega Jesús y se les une a hablar con ellos. El próximo verso dice 16: mas los ojos de ellos estaban como velados para que no le conociesen. Esto es algo importante, hermano. Hay gente que no entiende, que no reconoce, que no pueden comprender lo que usted a lo mejor le hable, o por lo menos le trate de comunicar tocante a estos temas y a la vida de Jesús, al testimonio de Jesús, a lo que Dios ha hecho con usted. No le sorprenda eso, porque aún a estos hombres le pasó lo mismo. Hay gente que no entiende, hay gente que está completamente velado, sus ojos, su corazón, su mente, no entiende lo que está pasando. Dice la Biblia que no le conocieran, estaban velados sus ojos para que no le conociesen. Verso 17. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosa? Eso es tremendo, ¿verdad? ¿Qué cosa? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron para ahí. Dice que le pudieron describir a ellos todo lo que había acontecido. Pudieron decirle, Jesús le hizo la pregunta: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron prácticamente lo que estaba pasando. El hombre, al igual que hoy día, ellos, al igual que hoy día, la gente te puede decir muy bien: las cosas están malas, las cosas que están pasando alrededor nuestro. Oye, ¿qué cosa? ¿Cuándo vamos a salir de esta problemática? ¿Cuándo vamos a pasar este tormento? ¿Cuándo las cosas van a mejorar? Y pueden citar y pueden hablar de lo que ha estado sucediendo, y lo pueden ser certeros en lo que está pasando. Ellos le hablaron y le dijeron todo: cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Aleluya. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Dígalo, léalo. Para creer todo lo que los profetas han dicho. Déjalo ahí.
impactante esto que Jesús le dice, ¿verdad? Porque así hoy día la iglesia a veces está, y los creyentes, y muchos creyentes, aun cuando le han conocido, aun cuando conoce sus obras, aun cuando han llegado a tener un encuentro con Él personalmente y se han humillado y han cambiado sus vidas, aún así están viviendo desesperanzados. ¿Por qué? Porque han sido, como dice ahí la escritura, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Qué tremendo, porque en esta serie, si en algo persigue, ¿verdad?, es que usted pueda entender y pueda comprender todo lo que la Biblia, las profecías tienen que decir tocante a lo que ha de acontecer. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, en el libro de Daniel, en los profetas, en Isaías, en todo, en Zacarías, en Ezequiel, se habla de todo lo que había de acontecer en Malaquías, en todos los profetas antiguos, donde se habla, inclusive desde Génesis, se hablaba de la simiente de la mujer, todas las cosas que se decían acerca de él, que iban a cumplirse en su debido tiempo, y se cumplieron. Aún aquellos que supuestamente debían haber entendido y comprendido las profecías, no supieron discernir ni el tiempo ni las profecías para poderse preparar y recibir al Señor de señores. Eso nos debe de confrontar. Esto es algo que tenemos que nosotros de la misma manera ubicarnos en el contexto para examinarnos y pensar, ¿estoy yo siendo diligente? ¿Estaré yo siendo diligente en entender esto que está sucediendo y ver si la Biblia tiene que decir algo con respecto a lo que está pasando? Que déjenme decirle, y ya lo hemos visto, sí tiene mucho que decir. Amén. Porque el mismo Jesús lo dijo, que en los postreros días iban a venir estas cosas, como las pestes, como los terremotos, como las guerras, como la nación contra nación. Todo esto iba a venir y que esto iba a ser todo principios de dolores. Todo esto, hermano. Por lo tanto, yo no sé usted, pero si soy yo oyendo a alguien hablándome de esta manera para alertarme, para consolarme, para motivarme a escudriñar, yo diría amén. Yo quiero escudriñar, yo quiero aprender, yo quiero saber, yo quiero que esto no me tome por sorpresa. Yo no quiero estar aquí un día ignorante, creyendo que me la sé toda y estoy picando fuera del hoyo. Estoy fuera, desubicado del contexto profético de Dios. Ustedes me están entendiendo. No son palabras. Yo estoy tratando de ser lo más explícito posible, lo más claro posible. ¿Por qué? Porque nuestra motivación, la motivación de Dios, el anhelo de Dios y de su Espíritu Santo es que tú lo conozcas. Es que tú lo conozcas no tan solo en sus obras de poder y de milagro, en todo lo que Él dice acerca de sí mismo, sino también que tú sepas lo que ha de acontecer y que un día nosotros vamos a recibir al Señor en el aire. Que un día vamos a ser transformados, los muertos en Cristo van a resucitar y luego nosotros los que hemos quedado, los que hayamos quedado seremos transformados. Esas son palabras que mucha gente lo interpreta de una forma. Teólogos han dicho de que por qué Pablo no creía en esto, que los profetas no, Jesús mismo no creía en esto. Mentira, esto es algo que lo vemos dentro de las Escrituras. Y podemos probarlo conforme a lo que hemos leído. Hay acontecimientos, hay eventos que han de suceder
y que tienen un fin y un propósito dentro del propósito eterno de Dios. Estos dos hombres se asombraron, tanto así que le dijeron, verso 26, Jesús le dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, oye bien, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decía de él. Por lo tanto, Jesús era conocedor de todo lo que la escritura decía de él. ¿Estás tú al tanto de todo lo que la escritura dice de tu Señor y Salvador? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿estás tú enterado de todo lo que dice la escritura con referente a él? No tan solo lo bueno, sino también las cosas que tienen que ver con nuestros procesos. Porque a veces nos colgamos, hermano, porque cuando vienen procesos a nuestras vidas, donde somos probados, donde las cosas nos faltan, o donde estamos escaseando en alguna área, o estamos secos, no sabemos, nos desesperamos y no sabemos a quién recurrir. Se nos olvida que Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Se nos olvida que Jesús un día dijo, venid a mí los trabajados y cargados y yo haré descansar. Se nos olvida que dice que no nos afanemos por lo que habemos de comer o por lo que habemos de beber o por lo que habemos de vestir, porque nuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todo eso. Se nos olvida, hermano, y nos afanamos y nos angustiamos. Y el apóstol Pablo dijo, no se afanen, no se angustien, sino que más bien sean presentadas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y súplica. Se nos olvida eso, nos desesperamos. Nuestros corazones, nuestro corazón se endurece y de momento estamos totalmente desconectados. Nos hemos salido del camino. Hemos descuidado la fe. Y Dios en su palabra no quiere eso. Dios quiere que tú seas confortado. Como dice el libro de Tesalonicenses, cuando habla al final de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 18, luego que dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es lo que antecede? ¿Qué es lo que tenemos que utilizar para alentarnos los unos a los otros? ¿Qué palabras son las que aquí el apóstol Pablo está refiriéndose? Versos 16 y 17. Que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hemos hallados quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Estas son las palabras a las cuales dice el verso 18, ¿verdad? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tan importante es que tú conozcas lo que ha de venir sobre la iglesia, lo que ha de suceder, porque es un motivo de aliento. Yo no sé si a usted lo alienta a saber de que aún con toda esta crisis, con toda esta debacle, con todo lo que muy bien pudiera seguir sucediendo, porque las cosas van de su mejor estado a su peor estado, según la ley de termodinámica, lo cual Jesús está claro, el cielo y la tierra pasará, Jesús dijo.
No podemos pensar que esto lo vamos a arreglar. Hay mucha gente, inclusive iglesias, que piensan que esto hay que componerlo, que nosotros estamos aquí para arreglar al mundo. Nosotros no estamos aquí para arreglar al mundo. Nosotros estamos aquí para ser embajadores y comunicarle al mundo que hay un Cristo, hay un Señor, hay uno que vino y murió, pero que no es de este mundo, sino que vamos a otro mundo, a otro cielo, a otra tierra. Y la gente pensará, ay muchacho, tú te estás comiendo, te han comido el cerebro. No, a mí no me comieron el cerebro, a mí me dieron un nuevo corazón. Antes yo tenía un corazón de piedra, un corazón que mira, no recibía nada de esto, que vivía conforme a los placeres de este mundo, vivía según las vertientes del mundo. Pero Cristo un día llegó a mi vida y me habló y me redarguyó, y su Espíritu Santo me convenció. No me convenció un hombre, no me convenció una mujer, me convenció el amor de Dios y me llevó cautivo a Él. Y ahora yo sé en quién he creído. ¿Sabes tú en quién has creído? ¿Vives tú enamorado de Jesús? ¿Estás agradecido de lo que Él ha hecho en tu vida? Hermano, eso son cosas de las cuales la gente a veces no reacciona. Hermano, hay algo, hay un motivo de grande gozo en nuestras vidas. Hay algo que Cristo ha hecho, lo cual nos debe de mantener, como dice Juan Luis Guerra, danzando sobre un solo pie. Aleluya. Hay que, hermano, no hay otro como Jesús. Dicen amén. No hay otro como Él, aleluya. Por lo tanto, estas son palabras que nos alientan. Estábamos viendo el calendario profético, y dentro del calendario profético, ¿verdad? Vimos que hoy la iglesia está en espera de ¿qué? ¿Qué es lo próximo que ha de suceder sobre este mundo? El rapto de la iglesia. Y hablamos la vez pasada del anticristo. Y hablábamos y vemos en la escritura de que el anticristo es un personaje que ha de surgir después de que la iglesia sea que removida, sea quitada. Y vimos versos que hablaban de esto. Que es necesario, ¿verdad? Que lo que lo detiene sea removido para que entonces el hijo de perdición, ¿ok?, el anticristo se manifieste. Y lo vimos claramente en la palabra de Dios. Y luego que el anticristo comience su reinado, serán reinados de 7 años. La Biblia habla de un periodo de 7 años de tribulación. La Biblia habla, y de hecho el profeta Daniel en el libro del profeta Daniel en el capítulo 9 nos da la clave de esto. Y habla de 70 semanas, las 70 semanas de Daniel. Y lo vemos en el capítulo 9, en el versículo 24 de Daniel. Daniel 9, 24 dice: sobre 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel. La profecía de Daniel está directamente dirigida a Israel. Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender que Israel como nación, como pueblo, corre un papel crucial dentro del calendario profético. Tenemos que entender por qué Jesús decía con respecto a la higuera, ¿se acuerdan? Que hablaba de que higuera, cuando la higuera florezca, cuando esto, entonces vamos a saber que el fin está por venir. Y habla de todo esto, y yo nuevamente no quiero y no tengo el tiempo para entrar en detalle de todo esto. Esto es un tema que se presta para uno hablar y discutir y traer evidencias, un montón de versículos, porque la Biblia, 3/4 partes, una tercera parte, casi una tercera parte de la Biblia tiene que ver con profecías, con lo profético.
Y mucho de ello tiene que ver con los tiempos del fin. Y el mismo Jesús habló de ello, hermano. Si Jesús le puso importancia, ¿por qué nosotros no? Si Jesús habló y les dijo y les dio instrucciones a los discípulos de ir por todo el mundo y predicar el evangelio y enseñándoles todas las cosas que Él nos había enseñado, Jesús tomó tiempo para hablar acerca de los tiempos finales. ¿Dicen amén? Mateo 24, 25, Lucas 21, Marcos capítulo creo que 13, 11. Habla de todo esto. El mismo Juan en el libro del Evangelio, en el capítulo 14, verso 1 al 3, hablando Jesús, hablándole a sus discípulos. 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar ¿qué? Lugar para vosotros. Obviamente, si Él va a preparar, es porque viene ¿qué? A buscarnos para llevarnos a donde Él prepara, ¿verdad que sí? Por lo tanto, donde Él está preparando el lugar, ¿dónde es? ¿Aquí en la tierra? ¿Dónde es? En el cielo. Porque ¿dónde está Jesús ahora mismo? Sentado a la diestra de Dios. Y fue allá donde Él fue a preparar lugar. Y ahí Él dice: y si me fuere, ¿cómo dice el versículo? Y si me fuere y vos preparar el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez. O sea, y os tomaré ¿a quién? A mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús no nos viene a dejar aquí en este debacle que está sucediendo. Él tiene un plan y está diseñando y está preparando una morada celestial donde tú y yo hemos de ir. Hay personas, hermanos, que difieren de todo esto. Y ya, pues gloria a Dios. Si han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, amén. Si pueden y quieren pensar de que van a estar aquí cuando todo esto que ha de acontecer sobre los moradores de la tierra y sobre toda la tierra en general, amén, gloria a Dios. Si ellos quieren pasar el chicharrón, pues que lo pasen. Yo no voy a estar aquí. Es lo único que yo sé. Porque yo contrato a Anselmo para que me haga una casa, tremenda casa. Viene y me hace una tremenda mansión con todos los equipos y todas las facilidades tremendas. Le digo a Isaú: ponme una grama tremenda y manténmela lo más chévere. ¿Entiendes? Hago todos los arreglos para después no irla a vivir. O sea, Jesús fue a preparar un lugar. Y hermano, ha estado preparando ese lugar más de 2000 años. Por lo tanto, usted puede imaginarse lo bueno que va a ser ese lugar. La Biblia dice, hoy veníamos escuchando un cantante y el individuo es tremendo, es secular, ¿verdad? Hermano, yo no me tengo miedo de decir que yo oigo música secular. Gloria a Dios. Y esta música hacía unos arreglos de voces, era una cosa increíble. Y lo único que me venía a mí a la mente, hermano, era cosa que ojo no oyó, que no vio, que oído escuchó. Amén. Que han subido a corazón, son las que tiene Dios preparadas para los que le aman. Y yo decía, si eso se oye tremendo y es terrenal,
Imagínense lo que vamos a escuchar cuando estemos en el cielo, hermano. Imagínense las cosas que vamos a ver cuando estemos en el cielo. Imagínense cuando tú entres por las calles de oro, cuando tú entres y veas ese mar de cristal, hermano, y usted diga que entonces tenemos que vivir, por eso el apóstol Pablo habla en la carta de Tito de la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada. Lo que nosotros esperamos es algo celestial. Lo que nosotros esperamos es algo que no tiene comparación. Hay gente que se desvive por ir aquí a Dubái, a las Islas Fiji, aquí y allá y a todos estos sitios. Y dice, si un día yo voy allá a estos sitios, eso no es nada comparado a la gloria que hemos de ver cuando Cristo venga y nos lleve con Él. Tú dices, ay pastor, usted está tan como que... Pues si vamos a ese pensamiento donde la gente a veces dice, muchachos, esa gente vive con esa cuestión de que... Pero es que yo todo lo que hasta el día de hoy Jesús ha prometido se ha cumplido. En mi vida, en su vida, pregunto, lo que Jesús ha dicho y ha prometido, ¿lo ha cumplido en su vida? Lo salvó, lo lavó, lo rescató, le dio un nuevo corazón. Usted no es la misma persona que era antes. Yo era un malcriado, yo era un mal hablado. De 10 palabras, 9 eran malas. Hermano, ya mi vida ha cambiado. Ya mi corazón, mi lengua, mi ser, mi todo ha cambiado para ser para Él. Yo vivo para agradar a mi Señor. ¿Por qué? Porque tengo a alguien con un puñal detrás de... si no lo haces te voy a pasar. No. Lo hago porque es una respuesta mía. Es una respuesta suya a la gracia y a la misericordia de Dios. Porque Dios te salvó no porque tú te lo merecías. Y Dios no te ha dado lo que tú te mereces. Ha tenido misericordia de ti. Todos éramos ovejas descarriadas, cada uno se apartó por su camino, pero Dios mostró su amor para contigo y para conmigo, en que aún siendo malos, Cristo murió por ti y por mí. Tú tienes algo por lo cual vivir y ser agradecido. Tú tienes algo por lo cual vivir esperanzado, sabiendo que un día no muy lejano, Cristo ha de venir. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. La Biblia habla de que el día y la hora nadie lo sabe. Jesús mismo dijo, como en los días de Noé, como en los días de Lot. La gente comía, bebía, se daba en casamiento y de momento vino lo que había de venir. De igual manera, hermano, nosotros estamos llamados a prepararnos, a estar listos para que aquel día, dice la Biblia, no nos tome por sorpresa. Dicen amén. Así, ¿dónde está tu corazón? La pregunta es, ¿cómo estás viviendo este presente? Dios no nos... Si la Biblia dice que los alentemos, alentemos con estas palabras, no es para vivir con miedo. Ninguno de ustedes viva con miedo lo que está pasando en el mundo y lo que va a venir sobre esta tierra. No tenga miedo, porque antes de que venga lo malo, lo verdaderamente malo, usted ya no va a estar aquí. Usted va a estar gozándose en la presencia de Dios. Usted va a estar vestido con vestiduras blancas de lino fino. Amén. Usted está en la presencia de Dios. Allí donde los ángeles cantan. Allí donde los querubines dicen todos los días 24/7. Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Usted y yo allí está. Ahora, ¿cuál es la urgencia? Aparte de conocer de que Cristo viene por su iglesia, aparte de conocer que todo esto ha de acontecer,
Hermanos, nosotros estamos aquí para llevar un mensaje aún a aquellos que no le han conocido. Tú y yo tenemos una misión que no podemos engavetar. Tú y yo tenemos una misión que no podemos abandonar. Tú y yo tenemos una misión que no podemos descuidar. El mundo que aún no le ha conocido necesita conocerle. El hombre, la mujer que todavía vive desprovisto de Dios, que vive engañado por las cosas de este mundo, necesita ver y sentir y experimentar personas que tienen una fe que no se mueve, que aunque la tierra pase, que aunque la tierra tiemble, ellos permanecen con su mirada puesta en Él. Tú tienes algo que decirle, aún inclusive sin palabras. La gente tiene que ver que tú no eres de los que te desesperas por las cosas que pasan. Hay personas que en este tiempo, como decía ahorita, han perdido, cristianos que han perdido sus trabajos. Hombres que han dejado de ganar lo que ganaban antes. Familias que están siendo impactadas porque han perdido seres queridos. Pero el hombre y la mujer que vive confiada en las promesas de Dios sabe que si su familiar se fue y duerme ahora mismo en espera del Rey de Reyes y Señor de Señores, que un día lo vamos a volver a ver y que sabemos que Él vendrá juntamente con nosotros porque ellos van a resucitar primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Y todo esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Este calendario profético nos habla de 7 semanas que van a ocurrir donde va a venir la gran tribulación. Hay personas que piensan que vamos a estar aquí durante la gran tribulación. Hay personas que piensan, cristianos que piensan que nosotros vamos a ser levantados a mediados de la gran tribulación. Y hay personas que piensan que vamos a ser levantado a final de la gran tribulación, lo cual yo no le entiendo, porque dice que al final de la gran tribulación Jesús viene con sus ejércitos y dentro de ese ejército la Biblia habla de unos que vienen con vestiduras blancas, vestidas de lino fino, amén, que vienen cabalgando caballos blancos con el Señor. Hermano, yo no vengo a mirar a Jesús, dice que todo ojo le verá, pero dice, aleluya, hablando del pueblo de Israel y de los que queden en aquel entonces, nosotros no le vamos a ver su rostro, nosotros lo que vamos a estar viendo es sus espaldas, porque venimos detrás de Él cabalgando para venir a imponer lo que Dios ha venido a hacer a este mundo. Eso lo dice la Escritura. Hermano, usted escudriñe. No estoy hablando por hablar, lo dice la palabra. Hay tantos versículos que hablan de esto. Pero hay algo, gloria a Dios, que nosotros tenemos que entender. Y es que mientras este tiempo llega, usted haga lo que Pablo le dijo. Aleluya. Creo que fue a los colosenses. Dice que no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Están entendiendo, hermano? Dios es fiel. Mientras Él está esperando la voz del Padre que diga, ahora hijo, sal a buscar a mis hijos. Mientras tanto usted, mire, como dice aquí las palabras, no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. ¿Cómo apagamos el espíritu? Cuando dejamos y permitimos que
el pecado entre a nuestras vidas. Cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra, cuando abrimos puertas que no debemos de abrir, la Biblia dice, huye de la tentación, resistir al diablo, someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. La Biblia habla de que no menospreciemos las profecías de esto, hermano. Usted sabe que va a venir todo esto. Y yo la próxima semana voy a hablar más claro sobre la segunda venida. Porque la confusión que existe en muchos sectores cristianos es que la primera o la segunda venida, que en realidad, ¿verdad? Para muchos es la primera, es una confusión ahí, no es lo mismo que la primera y queremos hablar de eso. Pero mientras tanto, hermano, examínelo todo, retenga lo bueno. Abstente de toda especie de mal. Y cuando hablamos de toda especie de mal, estamos hablando de chisme, estamos hablando de enojos, estamos hablando de maledicencia, estamos hablando de obras de la carne, estamos hablando no tan solo de droga, de alcoholismo, de prostitución, de pornografía, de todo, no, es de toda especie de mal. Toda especie de mal. Hay muchas especies de males. Hay muchas cosas que el enemigo está usando en estos tiempos para desviar. Ustedes saben que una de las cosas que ha de suceder antes de que el anticristo se manifieste es la apostasía, donde muchos que van a abandonar la fe. Porque por estar prestando sus oídos a falsos maestros, a falsos profetas. Así que, hermano, hagamos caso y cojamos la palabra de Dios y apliquémonos a nuestra vida. Póngase de pie.